Hace 12 años nadie se imaginaría que una serie de protestas multitudinarias terminarían en una guerra civil. Unas protestas pacíficas que pedían un cambio de rumbo político en Siria, pedían el fin del clan al-Assad, que estaba al frente del gobierno de ese país en las últimas décadas, y pedían elecciones, derecho a elegir y a otros aspectos que ante los ojos de los ciudadanos sirios podrían mejorar su vida diaria y también el rumbo del país. Pero este reclamo terminó en violencia y dando origen a una guerra civil en la que se involucraron diferentes actores internacionales. Al día de hoy, sigue siendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo. De acuerdo con el último reporte de Humanitarian Needs Overview for Syria, más de 15 millones de personas dependen todavía de la ayuda humanitaria para poder cubrir sus necesidades básicas en ese país. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que nos da las siguientes cifras, 12 años de guerra ha dejado al menos 613.000 personas fallecidas. De ellos, 162.390 han sido civiles y de este grupo, 25.546 han sido menores de edad. El resto, es decir, 340.674 han sido actores armados que han perdido su vida en diferentes combates. 2,1 millones de personas han resultado heridas a lo largo de estos 12 años de conflicto en Siria. Como decía, esta guerra involucró a múltiples actores. Recordemos quiénes están inmersos en este conflicto. Primero, pues el gobierno sirio y su ejército, que es liderado por el presidente Bashar al-Assad, que reprimió estas manifestaciones pacíficas, cuya violencia dio paso entonces a esta guerra civil y se enfrentó a los rebeldes sirios, que sería entonces nuestro segundo actor involucrado. También el autodenominado Estado Islámico, que aprovechó todo el caos que había en Siria, se llegó hasta allí para ganar territorio para poder proclamar su ansiado califato. También tenemos a los kurdos, agrupados en las Unidades de Protección Popular, que son las milicias armadas del Partido de la Unión Democrática, que es la rama siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán de Turquía. También está Rusia, que da total apoyo al gobierno sirio, y también están Irán y Hezbollah, que apoyan también al gobierno sirio. Lo hacen por simplemente garantizar la seguridad geopolítica y la influencia que tiene Irán en la zona de Medio Oriente. Hay que decir que Siria es el principal socio de Irán en el mundo islámico, incluso después de 12 años de guerra. También están Estados Unidos y la coalición internacional, que está compuesta por 60 países, que se aliaron con las milicias kurdas para poder combatir al Estado Islámico y hacer también contrapeso a Rusia. También se involucra en este conflicto Turquía, un país vecino con una historia en común con Siria y que se involucró ante el avance de las milicias kurdas, que no son bien vistas por el gobierno en Ankara, también ante los millones de migrantes que estaban llegando a través de sus fronteras y, por supuesto, para mantener intereses regionales y la protección de sus fronteras. Finalmente tenemos a un actor regional y es Israel, que oficialmente no se ha involucrado en este conflicto, siempre ha dicho que es neutral, pero en diferentes ocasiones ha bombardeado posiciones de Hezbollah y de las fuerzas iraníes por considerarlas como una amenaza. Habiendo entonces actualizado este contexto de lo que pasa en Siria y de quienes estaban involucrados en este conflicto a lo largo de esta década, pues hoy en el debate de France 24 analizamos cómo está la situación en este país, cómo están las posiciones de los actores y también planteamos esa pregunta básica que muchos se hacen a esta hora. ¿Terminará el conflicto? ¿Habrá paz en Siria en el corto o mediano plazo? Lo vamos a conversar con nuestros invitados. Ellos son, se los presento a continuación, Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en Filosofía e Historia, es experto en conflictos internacionales contemporáneos y en guerras del siglo XXI. También está con nosotros Mauricio Jaramillo Hasid, él es analista internacional y también es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad El Rosario, que está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana. Nuestros televidentes, ustedes ya lo saben, pero se los recuerdo, ustedes hacen parte de este debate, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos como @France24-ES, la etiqueta numeral el debate F24 y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. Rápidamente para terminar esta introducción, les recuerdo que también todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn.
Le doy entonces la bienvenida a Carlos Alberto Patiño. Gracias por estar con nosotros, Carlos Alberto. Como siempre, un gusto tenerlo en el programa. Y el punto de partida, la primera pregunta para este análisis y este debate. 12 años de guerra en Siria y por qué este conflicto parece haberse estancado y también olvidado, podemos decirlo, por parte de la comunidad internacional. Bienvenido. Hola, buenas noches. Realmente creo que es un conflicto muy complejo. No creo que la comunidad internacional se haya olvidado de ese conflicto, sino que ha quedado de alguna manera sepultado por otra serie de conflictos, entre otros actualmente la guerra en Ucrania, y esto ha hecho que se pierdan algunos fenómenos, digamos, de perspectiva frente a la guerra en Siria. Ahora, yo aclararía que la guerra en Siria es mucho más compleja que una guerra civil. Es una guerra de alguna parte intraconfesional dentro del islamismo, entre diversas vertientes del Islam, diversas vertientes dentro del sunismo, diversas vertientes dentro del chiismo, pero adicionalmente hay una, digamos, discusión muy importante también y facciones muy importantes en contra y a favor del gobierno de Bashar al-Assad y frente a esta perspectiva de qué significa el régimen de los Assad en el contexto de Siria. Más allá de este asunto, hay otro elemento que es muy importante y es que Bashar al-Assad, de alguna forma, desde 2019, apoyado por Rusia, específicamente por la aviación rusa y por la infantería rusa, declaró la victoria en el conflicto interno y finalmente se supondría que Siria, después de la eliminación del califato y después de la eliminación del último autoproclamado califa, Abu Bakr al-Baghdadi, se supone que podría haber creado una especie de condición de control territorial. Sin embargo, la realidad sobre el Sí. terreno es muy lejos, muy distante de esa posibilidad de control territorial que Siria podría tener y de alguna forma la competencia geopolítica además con respecto a Turquía y con Sí. respecto al mundo del Kurdistán pues se mantiene vigente. En este contexto es muy difícil todavía pensar que lo que conocíamos como Siria o el territorio que entenderíamos que sería Siria va a mantenerse en pie y unificado. Y Claro. pues una manera de verlo ha sido el terremoto que vimos hace más o menos un mes, que ha demostrado que aquellas zonas del terremoto que fueron afectadas en Sí, las zonas Carlos. rebeldes o en las zonas no controladas por el gobierno, pues han quedado por fuera de las posibilidades de una asistencia internacional humanitaria. Bueno, bastante clara esa explicación, pero démosle también la palabra a Mauricio Jaramillo. Le doy también la bienvenida al programa. Mauricio, un gusto tenerlo con nosotros y el mismo punto de partida, 12 años de guerra, un conflicto estancado, sí o no, y olvidado por la comunidad internacional, sí o no. ¿Cuál es su opinión? Con las buenas tardes, Santiago, un saludo para ti y para mi colega Carlos Patiño. Eh, Obviamente es un conflicto actualmente olvidado y esto es más grave por dos razones. En primer lugar, porque el conflicto en Siria, si bien comienza, como tú lo mencionas, con una serie de protestas hace un poco más de una década, es un conflicto en el que tiene muchísima responsabilidad Occidente por haber alterado el equilibrio entre el mundo sunita y el mundo chiita. El profesor Patiño tiene razón, que esto es una guerra entre clanes, entre religiones, entre facciones de la misma religión, pero pues en buena medida aquí, cuando Estados Unidos invade Irak, altera el equilibrio que hay entre el mundo sunita, el mundo chiita, con el vacío de poder dejado por Saddam Hussein. Lo que ocurre básicamente en la zona es que en el escenario iraquí, en Siria, en Yemen y en algunos estados del norte del África, lo que va a estallar es una guerra fratricida entre las dos grandes versiones del Islam, el Islam sunita, el Islam chiita. Acordémonos que cuando Estados Unidos derroca a Saddam Hussein, Arabia Saudí, que es actualmente el líder del mundo sunita, empieza a formar milicias, aprovechando un poco el desorden que hay en Irak, y muchas de esas milicias son las que van a lanzar esta guerra civil en Siria. Entonces hay una guerra que yo creo que es civil y hay una suerte, Santiago, como de guerra fría entre terceros estados que han utilizado el territorio iraquí, el territorio sirio y el territorio yemení para ejercer influencia. Estos estados son, como bien lo mencionaban hace un rato, Rusia de un lado, que es cercana, tiene ascendencia sobre Siria y sobre Irán, Siria, Irán, y de otro lado está Turquía, a quien no le interesa que gane, que ascienda, que ganen espacios el Islam chiita, Estados Unidos, algunos países europeos y obviamente Arabia Saudí. El conflicto ahora, desafortunadamente, está olvidado en buena medida por la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, si se quiere, eclipsado
otras situaciones de conflictividad como la de Yemen. Y esto, insisto, agrava la situación porque le permite a Bashar al-Assad seguir consolidando su poder, seguir violando los derechos humanos. Sí. Y básicamente lo que podemos ver es un interés tremendamente selectivo de la comunidad internacional por Siria. Mauricio, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. ¿Qué tal parece que el mundo, o por lo menos la comunidad internacional, se niega a entender una realidad que hay en terreno, que hay en Siria? No lo quiero llamar como una realidad impuesta por parte de Siria, de Al-Assad y sus aliados, pero hay una realidad y es que Al-Assad se mantiene en el poder, sigue siendo el presidente de Siria. Además ganó gran parte del terreno o recuperó gran parte del terreno del país, pero también hay una realidad y son estos grupos rebeldes que controlan parte del norte, cerca a Idlib, en la frontera con Turquía, y también la posición que tienen las milicias kurdas en esa parte del norte hacia el noreste de Siria. Que también está en manos de ellos. El país prácticamente está repartido, pero la comunidad internacional no ve esto como un fin de la guerra, como que se repartieron posiciones y este conflicto podría volver a escalar en cualquier momento. ¿Cómo lo vio usted? Yo creo que a la comunidad internacional le interesaba y por eso de golpe, casi que de carambola, Estados Unidos y Rusia estuvieron del mismo lado. Lo que les interesaba concretamente era vencer a Daesh, era vencer al Estado Islámico. Por eso yo decía, el Estado Islámico nació en buena medida con el vacío de poder post Saddam Hussein en Irak. En este momento, como no hay una violencia que vincule concretamente al Estado Islámico, hace mucho tiempo no hay atentados terroristas en Europa, hace mucho tiempo no tenemos una violencia en otras partes del mundo que llame la atención de las grandes capitales del mundo en Occidente, pues esto ha hecho básicamente que haya un desinterés. Entonces el desinterés que hay en el caso de Siria termina por afectar a los kurdos, a los que se les de nuevo prometió de alguna manera autonomía en toda esta euforia de la necesidad de contrarrestar el avance del Estado Islámico. Y básicamente lo que hicieron fue, una vez, si se quiere, contenido el Estado Islámico, que el Estado Islámico nunca lo vencieron del todo, lo que hicieron fue básicamente, Santiago, correrlo, empujarlo hacia el norte del África y hoy, por ejemplo, es mucho más poderoso en algunos estados de la zona del Sahel, como son Burkina Faso, Chad, Camerún. Acordémonos que hace un año y medio asesinaron al presidente Idriss Déby de Chad y esto habla de una zona enormemente vulnerable respecto al terrorismo en el Sahel y que está sufriendo las consecuencias de ese empuje de movimientos terroristas. Sí, Entonces, claro, Siria es un polvorín, con el agravante de que es un polvorín que hoy no llama la atención de la comunidad internacional. claro. Ni siquiera había consensos respecto a si a dejar o no en el poder a Bashar al-Assad y un poco lo que se terminó por pactar es que Bashar al-Assad era un mal necesario de poder era coyunturalmente al Estado Islámico. Claro. Carlos Alberto, su opinión sobre esta repartición territorial que hay en este momento, como están las fichas en este momento, Bashar al-Assad con una ventaja territorial contra los rebeldes kurdos o las milicias kurdas y los rebeldes sirios, con el norte del país prácticamente repartido. Esta configuración puede llevarnos a un futuro a una desintegración del Estado sirio como tal o a que se esté gestando allí las bases para una nueva escalada de este conflicto. Pues la verdad, bueno, quiero aprovechar a saludar a Mauricio, pero más allá de eso quiero también subrayar que en realidad estamos frente a una situación muy compleja de si en realidad el Estado sirio tiene cómo subsistir más allá de la actual circunstancia, incluso si el Estado sirio podría subsistir más allá del apoyo militar ruso. Aquí hay que recordar que Estados Unidos, desde la presidencia de Barack Obama, puso todo para que Bashar al-Assad fuera derrocado y fuera derrotado, entre otras, por el Ejército Libre Sirio, sin una propuesta clara en términos políticos de reordenamiento del régimen sirio o de reordenamiento territorial, y con un claro enemigo que es Turquía y obviamente con una especie de apoyo envenenado que es el de Irán. Además que es un apoyo envenenado frente a una minoría que es la minoría gobernante, que es la minoría alawita. En esa perspectiva, Siria enfrenta pues fenómenos realmente muy complicados. Primero, cómo crear una especie de contiguidad y continuidad territorial frente a desafíos realmente serios en términos militares. El otro asunto que es muy importante es si Siria logrará mantener una unidad de régimen o Siria terminará desintegrado en ese contexto frente a la posibilidad política de lo que podría ser, digamos, una especie de
Siria en el contexto de la posguerra y mucho más allá de este asunto, en la medida en que Rusia se vea más implicada en la guerra en Ucrania, pues será más difícil que Bashar al-Assad se pueda mantener en pie sin contar con un apoyo decisivo de Vladimir Putin. Sí. En ese contexto, pues resulta ser realmente muy complicado tener claro qué significa una Siria en el contexto contemporáneo. Carlos, justamente tenemos en pantalla esas imágenes del encuentro entre el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, países aliados. En el marco de estos 12 años, ¿qué tan significativa es esta visita de al-Assad a Moscú, cuando en el país pues, hay manifestaciones en Idlib, en el norte, y esa tensa calma, saco esta frase de cajón para decirla, tensa calma que reina en todo el país en el marco de estos 12 años? Habría que recordar que realmente es Rusia la que le otorga a Bashar al-Assad la victoria militar en gran parte del territorio y en este contexto estas imágenes que estamos viendo son imágenes de una verdadera alianza política de alguna manera sin límites entre Siria y Rusia. De hecho, Siria es uno de los pocos países que apoyan ilimitadamente a Rusia junto con Corea del Norte, Pakistán, etcétera, y Bielorrusia, y en ese contexto, pues esto trae, digamos, una consecuencia absolutamente real en términos geopolíticos, y es que Rusia apuesta por Siria de forma contundente, aunque la guerra en Ucrania esté implicando una consecuencia seria de pervivencia del régimen de Bashar al-Assad. Realmente Bashar al-Assad a lo largo de este año 2023 está pasando por una crisis política de fondo mucho más contundente en el sentido de la pervivencia estratégica del régimen, mucho más allá de los acuerdos políticos o de las posibilidades que tenga para maniobrar, para mantenerse en pie dentro del poder dentro de Siria. Mauricio, su opinión sobre este encuentro entre el presidente Bashar al-Assad y el presidente Vladimir Putin, y uno puede entender la sintonía que hay en términos políticos entre ambos países, pero dado el contexto en el que estamos ahora con la guerra de Ucrania, ¿qué tan relevante es para Rusia la amistad o cercanía con Siria? ¿Qué tan relevante es Siria en este momento para el Kremlin, un país que está completamente arrasado, devastado, con una crisis humanitaria, como lo decíamos, de las más importantes en el mundo, y fuera de eso, con una parte del norte del país devastado por los terremotos de hace unas semanas? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que para Rusia, Siria es mantener un poco el prestigio, y esto viene desde la Unión Soviética, es decir, la alianza Moscú y Damasco sobrepasa largamente a Bashar al-Assad y a Vladimir Putin, y tiene que ver con el padre Hafez al-Assad, que fue un aliado de los soviéticos y fue de las pocas relaciones, de las pocas alianzas que sobrevivió al fin de la Guerra Fría, y está la base además de Tartus, es decir, para Rusia es muy importante porque, si se quiere, su aliado más relevante y más significativo en el Medio Oriente. Respecto de Siria, Siria es un estado sobre el cual hace mucho tiempo se ha especulado acerca de su viabilidad, como decía ahorita el profesor Patiño. En el 2006, por ejemplo, cuando hubo la revolución del Cedro en el Líbano, que terminó teniendo por efecto la salida de los servicios de inteligencia sirios en el Líbano. Se habló de una de las peores crisis en Siria, luego vino la guerra civil, y a esas dos coyunturas ha seguido sobreviviendo Bashar al-Assad. Entonces yo pensaría que no, digamos, yo no tendría dudas acerca de la viabilidad del Estado sirio. Creo que nos podemos preguntar acerca de la viabilidad más bien de estados en el cinturón del Sahel que están sufriendo hoy la amenaza terrorista, pero yo pienso que la mayoría de estados árabes tienen un poco este modelo autoritario, tienen por lo menos fuerza pública, tienen fuerzas armadas. Obviamente el sentido de unidad está todavía en construcción, a lo que se aspira, y lo ideal acá es que haya por lo menos un consenso mínimo en la comunidad internacional, es que, como ocurrió tanto en el Líbano como en Irak, haya un modelo de democracia consociativa, es decir, donde las diferentes comunidades puedan tener una participación, porque básicamente lo que yo creo que está eclosionando, lo que está estallando hoy en Siria, es este modelo en el que una minoría, la minoría alawita, concentra el poder, como ocurrió en su momento en el Irak de Saddam Hussein, cuando una minoría sunita, por más laico que fuera el Estado, como en el caso de Siria, que también es un Estado muy parecido a laico, pues concentraba ese poder en detrimento de las otras comunidades. Yo creo que esto básicamente es una cosa, es que sea inviable el Sí. modelo actual de Bashar al-Assad, y se ha hablado muchísimo de la transición, y otra cosa es que sea inviable el modelo de Estado sirio, y yo creo que
el Estado sirio seguirá siendo viable por mucho tiempo. Claro. Carlos, hay algo que todavía a mí no me queda claro y es que en todos estos movimientos de fichas a nivel internacional, uno de los argumentos del presidente Putin para llevar a cabo la invasión del territorio ucraniano fue que querían provocar un nuevo orden internacional, un nuevo escenario internacional en donde Rusia sea más tenida en cuenta. En ese orden de ideas, y si usted tal vez entiende un poco más cómo es ese orden internacional que pretende establecer el presidente Putin, ¿ahí qué ficha clave o qué representa Siria en ese orden mundial? Pues realmente Siria representa algo que es muy interesante desde la Rusia del siglo XVIII y es la posibilidad de concretar la llegada de Rusia a lo que los estrategas rusos del siglo XVIII llamaban los mares calientes, que son los mares del Mediterráneo oriental. Y allí, desde el periodo soviético, hay algo que es fundamental, que es la base de Tartus, que antes de la guerra de Siria tenía menos de 300 marineros rusos y que desde el año 2012-2013 tiene más de entre 6.000 y 6.500 marineros rusos, además de una serie de áreas en las cuales ha pasado la aviación de combate rusa y además una serie de unidades de infantería importantes. En este contexto, Siria representa una posibilidad de, digamos, puentear o pasar por encima de Turquía y obviamente representa un desafío real sobre Turquía, sobre esas ambiciones rusas de tener presencia en el Mediterráneo oriental. Esto, insisto, es muy importante y hay que tenerlo claro que ha sido un objetivo de ruso desde mediados del siglo XIX, no es un fenómeno contemporáneo y en ese contexto para Rusia, su alianza con Siria, que además explica todo el apoyo del periodo soviético a los Assad, ha sido fundamental para tener una presencia en esta zona. Claro, y viniendo un poco más a la actualidad, tenemos unos hechos recientes que también han modificado un poco el escenario allí en Siria, justo para el marco de esta conmemoración de los 12 años, y son los recientes terremotos en la parte norte del país que volvieron a poner en la escena internacional a este país, la crisis humanitaria, y sobre todo volvieron a poner en el escenario internacional, Mauricio, al presidente Bashar al-Assad. ¿Esto cómo lo ha logrado manejar el presidente al-Assad, este remesón, que no solamente fue el de los temblores, sino a nivel político, que le ha vuelto a dar pantalla a nivel internacional para volver a traer la atención sobre lo que está pasando allí? 12 años después, él sigue en el poder, pero ahora jugando con algunas piezas a favor, ¿o cómo lo ve usted? Sin duda alguna, el terremoto le terminó devolviendo a Siria el protagonismo internacional que había perdido en el último tiempo. Yo la verdad no creo que el terremoto ni aporte ni le reste legitimidad a Bashar al-Assad. Yo pienso que son dos problemas distintos. El problema de la legitimidad de Bashar al-Assad es doble. Es interno básicamente porque hay unos segmentos poblacionales representativos que no reconocen su autoridad y que veían en el ascenso de estos movimientos terroristas una oportunidad básicamente para derrocarlo y para imponer un nuevo orden, y si tenían apoyo internacional pues aún mejor. Y tiene un problema de legitimidad internacional ahora que se suma un poco por la pérdida de terrenos, de espacios internacionales que tiene Rusia. Hoy un poco quienes aparecen como aliados de Rusia parecerían estar aislados internacionalmente. Una cosa, por ejemplo, es China, que ha mantenido una neutralidad, incluso ha propuesto un plan de paz, perdón, ha hablado de que las partes se sienten a negociar. Y otra cosa es los estados que han optado por apoyar efusivamente a Rusia, como Venezuela, como Cuba, como la misma Siria. Entonces aquí, en términos de legitimidad, el terremoto no cambia la correlación de fuerzas y yo pensaría que Siria sigue siendo, Santiago, importantísima para Rusia, no solamente por lo que acaba de mencionar el profesor Patiño, con quien coincido, sino porque hay que entender que el plan ruso es ser incidente en temas vitales para la seguridad mundial. Siria, Corea del Norte, Irán, la guerra global contra el terrorismo, son muchos frentes en los que hoy el mundo depende de Rusia. Entonces, en ese orden de ideas, en ese ajedrez, si se quiere, en ese mapa geopolítico, yo creo que Siria es una ficha de muchas, pero no creo que sea la más relevante, y menos aún hoy con la guerra en Ucrania. Y Mauricio, Carlos Alberto, ¿cuál es su opinión sobre digamos, este segundo aire que está tomando el mandatario sirio a nivel internacional? Lo vimos estableciendo relaciones de nuevo, incluso con algunos países del mundo árabe, del mundo musulmán,
que vale la pena destacar. ¿Cómo es esa relación de Siria con los otros países árabes cercanos? Pues la verdad es que el terremoto ha servido para que Bashar al-Assad establezca un principio pragmático de relación con otros estados árabes, pero también a la vez establezca una especie de condición pragmática frente a otras zonas o otros territorios, digamos, distintos. Y en ese contexto habría que decir que esto ha permitido que de alguna forma el descongelamiento, por ejemplo, las relaciones recientes de Arabia Saudita a Irán o el acercamiento de Israel a algunos países árabes o el acercamiento con Egipto le permita a Bashar al-Assad una mayor maniobra más importante frente a cómo se reacomoda entre los países árabes, pero también cómo mantiene el apoyo de Irán, lo que además quiero, digamos, subrayar, aquí hay una especie de geopolítica islámica que se nos escapa un poco en sus detalles, pero que realmente es muy activa, muy importante frente a los mecanismos en los que actúa esa geopolítica islámica. En esa perspectiva, Bashar al-Assad ha sido bastante pragmático, ha sido mucho más, digamos, hábil de lo que algunos medios occidentales suelen creer y realmente Bashar al-Assad ha logrado permanecer en el poder pese a estos más de 12 años de guerra y ha logrado permanecer en el poder de una manera pues que de alguna forma hace que sea el referente para el mantenimiento de una especie de régimen de Siria tradicional y de concepción de esas fronteras que habían sido definidas o por lo menos reconocidas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Carlos, así las cosas, tal parece que entonces la teoría del presidente Bashar al-Assad funcionó y triunfó. Esa teoría de el caos en Siria o yo, él se mantiene en el poder, ¿triunfó esta teoría? Es que Mauricio lo decía ahora con claridad. Una de las grandes consecuencias del derrocamiento que Estados Unidos hizo del régimen de Saddam Hussein, y en esto no quiero ni aparecer validando ni diciendo que Saddam Hussein fuera una buena persona o un buen gobernante. Saddam Hussein fue realmente un dictador absolutamente tenebroso y terrible, pero una de las grandes consecuencias es que a ese dictador tenebroso y terrible, la caída pudo haber sido, incluso ha sido peor que el mantenimiento de Saddam Hussein. Es decir, la desaparición del régimen de Hussein pareciera ser a veces incluso más grave que el mantenimiento de Hussein mismo. Y en este contexto incluso terminó dándole más poder a uno de los grandes enemigos de Estados Unidos, Irán, que lo que representaba Irak en sí mismo. En esa misma perspectiva, la desaparición de Bashar al-Assad puede tener siendo un experimento incluso peor que el mantenimiento de Bashar al-Assad en el poder, cosa que obviamente es una especie de pacto con el demonio y una especie de pacto absolutamente terrible con asuntos absolutamente calamitosos e impresentables desde un punto de vista de la moral pública. Claro. Mauricio, en estos 12 años, el papel de los diferentes actores internacionales que yo mencionaba en la introducción del programa ha cambiado, no solamente porque el contexto de la guerra ha ido cambiando con el paso del tiempo, sino también porque la realidad de estos actores ha cambiado. ¿Cómo está ahora el papel de países como, por ejemplo, Turquía, fundamental en este conflicto, de otros países como Irán, incluso el mismo Israel, que yo mencionaba que no es un país que se ha involucrado de lleno en la guerra, pero que ha tenido que actuar porque considera una amenaza algunos avances de Irán y de Hezbollah en territorio sirio? Y también pues vale la pena analizar el papel de Estados Unidos hoy, 12 años después, ¿en qué están estos países en el conflicto de Siria? Pues es muy difícil determinarlo. Una cosa es, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor Patiño, la geopolítica de la zona. Una cosa es esta política de alianzas, las competencias que hay. Recientemente, por ejemplo, hay un revés importantísimo para Israel en favor del mundo árabe y musulmán, con el restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudí apadrinados por China. Entonces, lo que estamos viendo son un montón de movimientos, pero yo creo que esta geopolítica no tiene mucha incidencia en el conflicto interno o en la guerra civil siria. El involucramiento, por ejemplo, de Estados Unidos, de Turquía, de Francia, Reino Unido, Irán, Rusia, no tiene mucho que ver con la transición. La transición solamente depende de la correlación de fuerzas que hay en Siria, que en este momento favorece ampliamente a Bashar al-Assad.
¿Por qué es poco probable que haya un cambio fundamental? Porque no le interesa a ninguno de esos actores que tú has mencionado, Santiago, y además porque se desvalorizó un poco esta idea de la transición y del cambio. Cuando uno ve, por ejemplo, la caída de Abdelaziz Bouteflika en Argelia, Omar al-Bashir en Sudán, Ben Ali en Túnez, Mubarak en Egipto, en ninguno de esos casos, por ejemplo, prosperó la democracia. Gaddafi, por ejemplo, en Libia, y en casi todos hubo más bien un territorio de caos y mayor inestabilidad regional. Entonces creo que un poco el cálculo que han hecho buena parte de esos actores, sea Turquía, sea Estados Unidos, sea Francia, Reino Unido, es básicamente un cambio estructural en un país como Siria puede llegar a tener unas implicaciones no solamente sobre la región de Oriente Medio, sino sobre el norte de África. Y en Sí. este momento de guerra entre Rusia y Ucrania, creo que a nadie le interesa alterar ese equilibrio. Por eso es tan difícil que haya voluntad política e incidencia directa en la relación interna en Siria. No hay cambios fundamentales 12 años después y viendo las manifestaciones de la jornada de hoy en Idlib, los reclamos siguen siendo básicamente los mismos. Derecho a poder votar, a poder elegir y el fin del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Ya llegamos al bloque final. Carlos Alberto, quiero que hagamos las conclusiones de lo que puede venir para este conflicto. Ya lo decía yo, no hay cambios sustanciales, los reclamos siguen siendo los mismos, las figuras siguen siendo prácticamente los mismos, los actores igual. ¿Qué va a pasar entonces en Siria? Porque Bashar al-Assad no es eterno, en algún momento tendrá que dejar Siria, pero ¿qué va a pasar con el país? ¿Un proceso de paz, un desescalamiento del conflicto o esto se va a quedar así, una guerra abierta? Pues la verdad es que por ahora no es posible pensar en un proceso de paz, esto es absolutamente impensable. No hay con quién negociar, no hay una agenda de negociaciones e incluso la idea misma de país, de Siria como país, está en un serio cuestionamiento y no pareciera ser que hubiese una especie de debate de fondo frente a lo que significaría el país o la condición del país en sí mismo. Y eso pues obviamente trae una dificultad muy seria para de imaginarse o pensar qué significaría el mantenimiento de Siria. De hecho, pareciera ser que estamos frente a un conflicto de larga duración, pero de baja intensidad, que no necesariamente garantiza el mantenimiento de la unidad territorial. Y Mauricio, su conclusión. No, básicamente no hay ningún estímulo regional. Creo que a la comunidad internacional hoy no le interesa que haya un cambio en la correlación de fuerzas en Siria. Me parece que ese momento ya pasó, ocurrió, si se quiere, 2010, 2011, 2013 incluso con esta primavera árabe, pero creo que el resultado de la primavera árabe es suficientemente descorazonador, poco prometedor. No hubo ningún caso, ni siquiera Túnez, y viendo un poco lo que ha hecho Kais Saied, uno se da cuenta que efectivamente en ningún caso prosperó la democracia. Esto, a mi juicio, ha desvalorizado la idea de una transición en Siria. Entonces, cuando uno ve un poco la correlación de fuerzas internas, cuando uno ve los ánimos y básicamente la posición de la mayoría de potencias influyentes, tanto extrarregionales como regionales, uno se da cuenta que no hay ninguna, ningún elemento, ningún indicio de que vaya a haber un cambio fundamental en Siria y pues efectivamente vamos a asistir a un conflicto de baja intensidad que seguramente se va a prolongar en el tiempo. Bashar al-Assad además no es una persona vieja. Sobrevivir, insisto, a coyunturas como la revolución del Cedro y esta guerra civil, hablan de un presidente que todavía tiene largo rato en el poder. Me queda un par de minutos, todavía alcanzo a hacerles una última pregunta y ya que usted toca el tema de la primavera árabe, Siria, esta guerra en Siria es consecuencia y tiene lugar en ese marco de esas revueltas populares en diferentes países en el norte de África y el Medio Oriente. ¿Esto fueron revoluciones fallidas? ¿Ningún país logró establecer la democracia? Si se entiende que estos países querían adoptar la democracia de estilo occidental para estos territorios y si es esta la fórmula de gobierno y de forma de vida que estos países necesitan. ¿Usted cómo lo ve, Mauricio? Yo pensaría que son procesos a los que hay que darles tiempo, como cuando hubo la Revolución Húngara en el 56, solamente 30 años después pudieron ver la democracia. Lo mismo pasó con Dubček en Checoslovaquia, hubo esta primavera de Praga en el 68 y solamente 15, 20 años después pudieron instalar la democracia. Yo creo que el mundo ahora necesita de procesos aún más largos y me parece que hay que tener paciencia y entender que esto es gradual y paulatino. Bueno, llevamos 12 años viendo esta guerra en Siria. Carlos Alberto, su opinión.
No, yo realmente creo que aquí hay un asunto muy complejo y es que yo no sabría decir si en realidad las primaveras árabes eran una especie de aspiración a llegar a las democracias del estilo occidental. E incluso porque las primaveras árabes se dieron fundamentalmente en los regímenes que tenían algún rasgo republicano, pero reforzaron a los regímenes de carácter monárquico e incluso monarquías absolutas como la monarquía de Arabia Saudita o otras monarquías distintas se han mantenido bastante firmes y en ese contexto pues se crea una situación muy compleja frente a qué podrían ser las primaveras árabes. Pues a Carlos Alberto y a Mauricio les agradezco mucho por haber hecho este análisis, este balance, 12 años de guerra en Siria a raíz de estas protestas ciudadanas que nacieron en el marco de la primavera árabe, un conflicto que sigue abierto, como decía Carlos, un conflicto abierto pero de baja intensidad que vamos a seguir analizando aquí en el debate de France 24. Muchas gracias por su análisis y por sus comentarios. Es todo por hoy, les agradezco su sintonía y en nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros. Hay que decir que la producción del programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales y por supuesto sigan en sintonía de France 24, sigan con nosotros.